Gracia y paz, amados hermanos. Hablemos de una cosa que yo creo que es sumamente interesante y que a veces nos puede llevar a errores. Es el hecho de las palabras en la Biblia. Hace ya un tiempo, hace unos días, hice un vídeo muy breve donde hablaba con ustedes de la realidad de la palabra vino en la Biblia, donde les mencionaba que las palabras utilizadas en el hebreo o la palabra utilizada en el griego para vino o para mosto, es decir, jugo de uva no fermentado, siempre se traducían al castellano prácticamente como vino y que nosotros teníamos que entender siempre el contexto de un pasaje para saber a qué se refiere en cada caso, porque no es lo mismo celebrar algo con mosto a celebrar algo con vino. Entonces es importante conocer las palabras originales y es importante conocer el contexto para luego no cometer un error de interpretación. Hace un tiempo alguien me dijo, pero en la Biblia hay un hombre al que mencionan como un apóstol también y no está entre los 12 entonces, y eso me hizo pensar en lo que les voy a comentar ahora. La palabra apóstol viene de una palabra griega, apóstolos, no lo voy a pronunciar bien y discúlpenme por eso, pero una palabra griega que a grandes rasgos significa enviado. Así que en ocasiones es una palabra que cabe mencionar que todavía se utiliza. Si tú hablas con personas que hablan griego, esa palabra existe. Cuando ellos dicen enviar algo o el que mandamos o enviamos a algo, verás que hay veces que la palabra te va a sonar muy parecida a apóstol. Entonces, es una palabra griega que originalmente significa enviado, pero no siempre entonces hace referencia a qué, al oficio de apóstol. Así que en ocasiones la palabra apóstol en la Biblia puede referirse al oficio de apóstol o puede referirse a alguien enviado, incluso como si fuera un misionero. Por ejemplo, la palabra apóstol también va referida a Cristo Jesús en alguna ocasión, no como oficio de apóstol, sino como un enviado. En ocasiones se refiere a Cristo como un enviado y aparece esa palabra apóstol. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la palabra diácono. La palabra diácono, nosotros sabemos que viene una palabra también griega, que originalmente de una manera sencilla diremos que significa siervo, siervo, no tanto como el esclavo que nosotros traduciríamos de la palabra doulos, que muchas veces esa palabra esclavo se traduce al castellano como siervo, cuando igual la traducción más precisa para entenderlo nosotros podría ser un esclavo, pero muchas veces se ha utilizado la palabra siervo. Entonces, la palabra diácono en ocasiones hace referencia ¿a al oficio de diácono en la iglesia. O a veces hace referencia a cualquier siervo. Es más, en ocasiones leemos que a Jesús se le junta ese término de diácono. Cuando la Biblia dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, nosotros vemos que vino para diaconar. En ese sentido, Jesús es mencionado como alguien que hace diaconía. ¿Por qué? Porque vino a servir. Entonces, cuando nosotros vemos la palabra, nosotros tenemos la responsabilidad de saber, oye, está hablando del oficio de diácono, por ejemplo, cuando leemos Primera de Timoteo capítulo 3, nosotros vemos que al principio dice, el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea. Y a pesar de eso, les dejo también una curiosidad. La Biblia dice, el que anhela obispado, buena obra desea. Pero nosotros no solemos utilizar mucho la palabra obispo, ¿verdad? Porque nos suena mucho al catolicismo. Utilizamos la palabra pastor usualmente, pero cuando leemos 1 Timoteo 3 sabemos que se refiere a los requisitos pastorales. Pero ¿por qué utilizamos la terminología pastor y no nos gusta tanto utilizar la palabra obispo? Es más, les dejo una preguntita y la ponen en los comentarios. Si la Biblia dice, el que anhela obispado, buena obra desea, y esos son los requisitos del pastor, ¿podríamos llamar obispos a nuestros pastores también?
dejen su respuesta y sea positiva o negativa, dejen también el motivo por el cual piensan que sí o que no cuando es una palabra que aparece ahí en la escritura. Pero si sigues leyendo 1 Timoteo 3, luego dice, asimismo los diáconos deben ser. Y en ese caso queda claro que hace referencia al oficio de diácono. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, un saludo de Pablo alguna vez a alguna iglesia, dice, saludad a todos los santos que están allí. ¿Y se refiere a quién con esa palabra? A los santos se refiere a la iglesia, a los creyentes, porque la palabra santo es la palabra que separado, no es la palabra perfecto, no es la palabra alguien que la iglesia ha categorizado como un santo, ¿no? Es alguien que ha sido separado, cortado, separado del mundo para Dios, separado para Cristo, separado para el evangelio. Y eso es lo que somos todos los creyentes, separados, santos, ¿no? Mira qué interesante el tema de las palabras. Entonces, cuando Pablo saluda en alguna ocasión, dice, un saludo, saludad a todos los santos que están allí, junto con los que, y habla con los ancianos y con los diáconos. Y sabemos que esos ancianos y diáconos se refiere a qué? A los pastores y diáconos. O sea, está diciendo Pablo, saludad a todos los creyentes de esa ciudad junto a los pastores y diáconos. Así que obviamente ahí hace referencia a qué? A el oficio de diácono y al oficio pastoral, que por cierto, porque allí se le llama anciano, ¿o será que a veces se le llama anciano, a veces se le llama obispo, a veces se le llama pastor, como cuando dice, obedeced a vuestros pastores, como dice la escritura? ¿O se refiere a títulos diferentes, a nombres diferentes que nos ayudan a entender sus funciones cuando entendemos la palabra original griega, pero se refieren siempre al mismo oficio, que es al oficio pastoral? Mira qué interesante el mundo de las palabras en la Biblia. Pero ¿por qué digo esto? Porque si cada vez que la Biblia dice siervo, tengo que decirte una cosa. En ocasiones el castellano ha sido traducido como siervo cuando sale diácono en el griego, pero a veces ha sido traducido como diácono. Es decir, a veces del griego al castellano ha sido así. A veces de diácono han puesto diácono y a veces de diácono han puesto siervo. Eso nos puede llevar a pensar que, aquí es un siervo, aquí es un oficio, aquí es un siervo, aquí es un oficio, pero puede ser que nosotros lleguemos a cometer un error. Por eso es importante entender esto y es solo un apunte para que cada vez queramos estudiar más la escritura. Si aparece la palabra apóstol en la Biblia, yo tengo que preguntarme, oye, ¿se refiere al oficio de apóstol, a los 12 de Cristo? ¿O se refiere al apóstol como una palabra enviado, a un enviado, a alguien que la iglesia ha enviado, a un misionero, a un líder que la iglesia ha enviado para hacer algo? Para no tener conclusiones equivocadas y no hacer lo que muchos hacen. La Biblia a veces habla de apóstoles hablando de otros. Ya, pero ¿se refiere al oficio o es la palabra griega apóstol que se refiere a un enviado, a una misión? La Biblia se refiere a diáconos, pero ¿se refiere al oficio o se refiere a un siervo de Dios, a una sierva de Dios, a alguien que desempeña un servicio en una iglesia sin tener que tener un oficio? Que a veces la palabra dice anciano, obispo, pastor, y muchos van a concluir que se refiere siempre al mismo oficio y ministerio en la iglesia. Las palabras son importantes. Cada año que pasa, yo voy aprendiendo un poquito más de la palabra de Dios. Yo todavía estoy tan lejos y lo aprendo cada día, ¿saben? Estoy tan lejos todavía de todo lo que me falta por aprender. El otro día alguien me dijo, Juan Manuel, ¿por qué no predicas ya el libro de Apocalipsis? Y le dije, le tengo un cierto respeto. Y no me malinterpreten, no digo que no tenga respeto por otros libros de la Biblia, respeto la palabra de Dios en su totalidad. Pero me refiero que déjame, déjame estar valiente, ¿no? Para hacerlo, porque siempre que voy a predicar un libro de la Biblia, hay textos que me cuestan más. Y al menos yo, no sé otros pastores, yo no me las voy a dar del infalible perfecto que nunca se va a equivocar. Cometeré errores. Seguro que en alguna ocasión buenos pastores dirán, ahí has patinado en esto, cómo lo has leído, cómo lo has interpretado. Y Apocalipsis a mí me parece un libro que me va a costar y que cuando lo predique, quiero predicarlo claro, exponerlo con claridad. Y yo prefiero darme un tiempo y seguir con otros libros que me siento más cómodo, más seguro.
Eso no significa que dude de lo que yo creo de Apocalipsis, pero quiero ser prudente, ya, porque una cosa es lo que yo creo de Apocalipsis y otra cosa es cómo lo llevo a otras personas. Y quiero que el Señor me dé la gracia para transmitirlo de una manera correcta y seguir estudiando. Y eso voy aprendiendo cada día, que cada día tengo más que aprender del Señor. Mira qué importantes son las palabras, mira que es importante estudiar a fondo para no confundirte si eso es un oficio, es un siervo, es un apóstol, es solo un enviado. Las palabras son muy importantes. Por eso, cuando sacamos enseñanzas de la Biblia de una lectura superficial, podemos cometer muchos errores. La Biblia necesita ser escudriñada, estudiada profundamente. Y desde que empecé a estudiar un poquito las lenguas originales en el seminario, el griego, el hebreo, así de manera introductoria, empecé a sorprenderme de la importancia de los idiomas originales para una correcta interpretación de la Biblia. Así que espero que este vídeo te haga pensar lo que a mí me hizo pensar todo esto. Tengo que aprender mucho de la palabra de Dios, tengo que estudiar mucho de la palabra de Dios, pero qué maravilla. Yo pretendo estar estudiando las escrituras toda mi vida, hasta que el Señor me llame a su presencia. Así que después de escuchar este vídeo, recuerda dos cosas. Cuidado con las palabras. Número dos, estudia a fondo las escrituras.